Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tenga usted, ya sea en el horario que nos estés viendo. Que la paz del Señor pueda ser sobre ti, sobre tu familia. Que su sabiduría pueda entrar en tu hogar y que nos pueda ayudar a comprender más su palabra. Vamos a entrar en tema directamente porque el tiempo ha ido avanzando y ya nos hemos tardado bastante en lo que es el capítulo 7. Aunque justo y necesario para comprender muchas cosas, creo que debemos salir del 7 y comenzar en los otros capítulos que también vamos a durar bastante, pero es importante. No antes pedir una pequeña oración antes de comenzar el estudio, pequeña por tiempo, pero grande porque es ella la que nos va a ayudar a tener sabiduría del cielo para comprender la palabra de Dios. Te invito a que inclines tu rostro para poder tener esta oración. Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios, bendito seas por los siglos de los siglos. Tu misericordia para con nosotros ha sido infinita. Oh Padre, nos has dado esta luz y esta verdad en los últimos tiempos sin merecerla. Nosotros, oh Dios, hemos sido rebeldes en muchas cosas. Muchas veces nos has hablado por muchas formas, medios y maneras y no hemos querido escuchar tu palabra. Perdona, oh Dios, nuestro pecado, perdona nuestras faltas y hoy que estamos aquí, oh Dios, por favor, danos sabiduría para entenderla. Danos paciencia, paz y mansedumbre y fe, oh Dios, para creer en tu santa y divina palabra. Danos esa sabiduría para seguirla, oh Padre, y para no seguir voces del mundo o voces de otras personas, sino que seas tú quien nos hables por medio de ella, oh Dios eterno. Ayúdanos para poder visualizar las trampas del enemigo y poder ver que está tratando de que nosotros no vayamos a tu palabra. Inclusive hoy en día, oh Dios, el enemigo ha tomado tu palabra y la ha cambiado. Hoy en día tenemos una Biblia que es una blasfemia ante ti porque han quitado versículos, han quitado capítulos, han quitado cosas para adaptarlas al ser humano. Biblias inclusivas, Biblias, infinidad de cosas que han hecho con ella, oh Dios. Pero aún hay palabra tuya, aún has resguardado la verdad, oh Dios, y es por eso que en los últimos tiempos Satanás va a hacer de las suyas. Y es por eso que debemos escudriñar la palabra y debemos saber qué está escrito en ella. Gracias por tu misericordia y ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla y a vivirla, oh Padre eterno. No hacer que otros la vivan, sino que nosotros podamos vivirla, oh Dios, para darte la honra y la gloria, así como Job te la dio, oh Padre. Gracias en este momento por acompañarnos, por cuidarnos y por bendecirnos, oh Dios eterno. A ti sea la honra y a ti sea la gloria y a ti, oh Dios, sea todo mérito en esta hora y siempre. En el nombre de Jesús, amén.
Bien, apreciado hermano, querido amigo, vamos a continuar con el estudio de Daniel capítulo 7. Vamos a avanzar, como vimos en el tema anterior, 2 o 3 versículos nos tomó toda la lección. Vamos a avanzar en lo que era el versículo 11 y 12. Dice, entonces miraba Daniel, o miraba, dice, a causa de las cosas grandes, o de la voz que hablaba el cuerno pequeño, o de las cosas que hablaba este cuerno pequeño. Miraba hasta que, dice, que mataron a la bestia y a su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Después del juicio va a pasar esto que nos está hablando el versículo 11. Dice que esta bestia va a ser tomada y quemada en el fuego, pero hasta después de que pase el juicio. Y ya hablamos en el tema pasado, tiempo después de lo que va a pasar, ¿verdad? En el versículo 12 dice, había también quitado a las otras bestias su dominio y se les había sido dada prolongación por la vida hasta cierto tiempo. Como vimos en los reinos anteriores, hablando de Babilonia, cuando conquista los reinos y forma su reino, él no destruye todo. Los reinos anteriores vienen a formar parte de su reino o su nuevo reino. Pasa lo mismo con los medos y los persas. Los medos y los persas conquistan Babilonia, pero no destruyen todo, sino que las mismas provincias de Babilonia llega a ser parte del nuevo reino de los medos y los persas. O sea, se les prolonga la vida a estos reinos, lo que nos está hablando el versículo 12. Lo mismo pasa con Grecia, lo mismo pasa con Roma, lo mismo pasa con los 10 cuernos, que va haciendo prolongación. Y es más, podemos ver muchas de las doctrinas y los dogmas en los siguientes reinos. ¿Por qué? Porque son las mismas personas, son las mismas creencias y los dogmas se van pasando de reino en reino. Ejemplo, Babilonia. Babilonia tenía muchos dioses, adoraba a muchos dioses, hasta que Daniel pudo dar a conocer el Dios verdadero al rey Nabucodonosor. Y eso no significa que todo Babilonia adoraba al rey verdadero o al Dios verdadero. Vienen los medos y los persas y pasa lo mismo. Daniel da a conocer quién es el rey verdadero. No solo Daniel, está Esther, está Mardoqueo, y así sucesivamente da a conocer al rey verdadero. Pero también seguían teniendo otros dioses. ¿Y dónde vienen ellos? Vienen de Babilonia, heredados a la nación de los medos y los persas, o al reino de los medos y los persas. Lo mismo pasa con los griegos, y es la filosofía que tenemos más reciente, que es la de los griegos. Multitudes de dioses. Hoy conocemos al dios Júpiter, Saturno, Venus, el dios de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Infinidad y cantidad de dioses. Y ahí vienen siendo heredadas esas costumbres, esos mitos, esos dogmas hasta el tiempo de hoy. Hoy, ¿por qué crees? Y ya hablamos en unos temas anteriores acerca de esto. ¿Por qué crees que hay tantos santos? ¿De dónde se heredan? Roma, cuando una persona moría, decía que iba para algún lugar y ahí usted podía rezarle y orarle a esa persona, y esa persona donde estaba ahí, ya sea era Dios o no sé cuánto más, y podía contestar sus oraciones. Eso mismo pasaba en los griegos, eso mismo pasaba en los medos persas, eso mismo pasaba en los babilónicos. Entonces todos estos reinos eran prolongados, pero el nuevo reino que sigue no prolonga absolutamente nada de los otros reinos. Los destruye en su totalidad, los extermina, los elimina, y ese reino es el reino de Dios. Por eso en el sueño de Nabucodonosor, en la estatua, cuando la piedra cae, dice que destruye por completo, haciéndolos polvo. Dejan de existir, se desintegran por total, y dice que la piedra se convierte en un reino en toda la tierra. Ahora bien, vayamos a Tesalonicenses. Tesalonicenses versículo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Te invito a que busques en la palabra de Dios
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Para ir rápido, yo la tengo por aquí y dice lo siguiente: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo está hablando Tesalonicenses? ¿De qué está hablando? ¿De qué evento está hablando? Debemos saber bien de cuál es el evento. Dice que Él con el resplandor de su venida va a matar a este inicuo. Va a matar ¿a quién? A este cuerno pequeño. Va a destruirlo, porque en el versículo anterior veníamos hablando de esto, que iba a ser destruido, y es precisamente la segunda venida de Cristo, que Él viene por los santos, por los salvos, por los que quisieron seguirle y vivir como Él decía, conforme a la palabra, por los que escudriñaron la palabra y por los que no se dejaban guiar por hombres, sino por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios. Solo con un escrito está, ellos se guiaban. Y entonces Él viene por esos, y por consecuencia de su venida a esta tierra, elimina y mata a todo ser humano, inclusive a aquel inicuo, a este cuerno pequeño. Que más adelante en Apocalipsis van a haber estudios donde vamos a hablar de esto, y es de la bestia, del anticristo, del cual está hablando aquí precisamente. Ahora bien, esto pasa y esto sucede después del juicio, en la segunda venida de Cristo. Vayamos a Apocalipsis 20. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20 para ir entendiendo un poco más esto. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Dice: y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Ahora no estamos con Daniel, sino estamos con el apóstol Juan. Juan dice que ve un ángel descender del cielo. Y este ángel tiene la llave del abismo y una cadena. ¿Para qué traerá esta llave y para qué traerá esta cadena? El versículo 2 nos dice: prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y se le ató por 1000 años. Interesante que si usted lee anteriormente, viene hablando de la bestia, viene hablando de Babilonia, viene hablando de todo esto, viene hablando de la segunda venida de Cristo en los capítulos 19, y llegamos aquí. Después de la segunda venida dice que hay un ángel que baja del cielo con una cadena en la mano y una llave. Ata a Satanás y lo ata por 1000 años. ¿Cómo sucede esto? ¿Será literalmente que está sucediendo esto o va a suceder esto? Acordémonos de algo interesante que les hablaba en el tema anterior a este. En el tema anterior a este venía hablándoles del santuario, que es el plan de la salvación. ¿Se acuerda que cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, él traía consigo los pecados y los ponía sobre un macho cabrío que quedaba vivo? Esto está en Éxodo, en Levíticos. Lee esos libros y vas a encontrar todo esto. El tema no es el santuario en este momento. Te estoy relatando esto para que podamos comprender mejor. Pero si yo me espacio en el santuario, nos pueden tomar 10 temas más para poder entender todo esto. Es bello y es hermoso, pero este no es el tema. Pero resulta que cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, ponía los pecados sobre ese macho cabrío. Ese macho cabrío era expulsado al desierto para que muriera en el desierto. Solo allá en el desierto. El pueblo que quedaba ahí quedaba sin pecado, santo y puro. Aquel que no se había arrepentido, ¿qué pasaba con ese? Ese era llevado y muerto en el desierto. Entonces solo quedaba el macho cabrío, el que quedaba muerto
por sus propios pecados y el pueblo salvo. Eso mismo está relatando el capítulo 20 de Apocalipsis en Juan. Dice que cuando Cristo venga, precisamente va a matar al inicuo con el resplandor de su venida. Todo ser humano que ha pecado y que no se ha arrepentido y que no es salvo en la segunda venida de Cristo va a morir con el resplandor de su venida. Pero Satanás es atado. ¿Por qué Satanás es atado? Bueno, Satanás va a tener que llevar el pecado de los salvos. Los salvos Cristo los va a llevar al cielo por 1000 años, el milenio. Satanás queda aquí en esta tierra, él no es muerto, él queda vivo en esta tierra con sus ángeles, pero no va a haber un ser humano al que él pueda tentar. Esta tierra se convierte en una cárcel para él porque no puede salir de aquí. Es atado, por eso el simbolismo de la cadena y de la llave, que Satanás es atado por 1000 años en esta tierra. ¿Por qué por 1000 años? Porque 1000 años después el pueblo de Dios va a volver a esta tierra. Y entonces aquí mismo vamos a leerlo. Sigamos. Dice el versículo 3. Leamos el 2 para acordarnos bien de lo que veníamos hablando. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. La misma palabra de Dios lo está diciendo, no soy yo. Dice, y le ató por 1000 años. Y vea lo que pasó. Y le arrojó al abismo y lo encerró. Y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fueren cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por poco tiempo. Satanás es dejado en esta tierra solo por 1000 años. 1000 años después, Cristo regresa a esta tierra. ¿Para qué regresa a esta tierra Cristo? Bueno, es la tierra que le prometió a su pueblo. Cristo no le prometió un cielo, no le prometió una tierra en otra galaxia, no, fue esta tierra en la cual vivimos. Le prometió a Abraham que íbamos a heredar los salvos. Y en esta tierra que él prometió que los salvos vamos a heredar, por eso él viene de nuevo. Pero en esta tierra, ¿quién está? Satanás y sus ángeles. Dios tiene que hacer algo con ellos. Pero anteriormente de que Dios viniera a su segunda venida, ¿quiénes estaban también? Todo ser humano, los salvos y los que no fueron salvos. Pero resulta que por 1000 años han estado los salvos en el cielo. ¿Qué han estado haciendo? Es interesante porque los salvos también han tenido un trabajo en el cielo. No van a estar ahí como los presentan en las películas, ¿verdad? En una nube, comiendo no, ellos van a tener un trabajo que hacer en el cielo. Y dice que ellos van a verificar los juicios de los que se perdieron. Y por eso dice el versículo 3, dice que él fue atado por 1000 años, pero por poco tiempo va a ser desatado luego. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga sobre esta tierra, dice que él va a resucitar otra vez a los malos, para que ellos reciban el juicio final. Esa muerte que recibieron cuando Cristo vino fue consecuencia de la venida de recibir o llevarse los salvos de Dios. No fue juicio para ellos. Fue una muerte por consecuencia de que Cristo vino a esta tierra y el resplandor de él murió, pero no han sido juzgados todavía, no han recibido juicios. Por eso en ese tiempo dice que muchos dirán a las montañas que caigan, que los escondan de aquel que viene, pero en la segunda venida él los resucita. Multitudes de multitudes van a ser resucitadas. Ahí va a estar Caín, ahí va a estar Hitler, ahí va a estar gran cantidad de personas que no fueron salvas. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás, como ve esas multitudes, dice, ahora sí, yo las voy a engañar de nuevo. Y recorre todas esas multitudes con sus ángeles y les dice, yo fui que los resucité a ustedes. Eso les dice Satanás. Nosotros somos miles y miles más que ellos. Esa ciudad nos pertenece, tomémosla. Y él los convence a que hagan armas, a que hagan guerra contra la ciudad santa de Dios que viene bajando con el pueblo santo. Y cuando ellos van a tomar esa ciudad, dice que sale fuego de Dios y los consume, los elimina. Y es ahí cuando la tierra se purifica e inclusive elimina a Satanás. Hablando de eliminar a Satanás, ¿te has preguntado alguna vez
¿por qué Dios no eliminó a Satanás en el cielo la primera vez y no hubiéramos pasado seres humanos toda esta cosa? Cristo no hubiera tenido que venir a morir. ¿Por qué no lo eliminó? ¿Te has preguntado eso? Bueno, hay una respuesta muy sencilla. La respuesta es amor. Dios ama tanto a sus criaturas que por amor no eliminó a Satanás. Lo único que Él quiere es que tú y yo le obedezcamos por amor, no por miedo, por temor, por coerción, no, es por amor. Si Dios hubiese eliminado a Satanás la primera vez, los demás ángeles, las otras criaturas inteligentes que creó en otros mundos, hubiesen dicho, si no le obedecemos, nos mata. Y entonces Dios iba a obtener una obediencia de esos seres inteligentes por temor y no por amor. Por eso le digo, la respuesta es simple, es por amor que no lo eliminó. Pasan los siglos, los seres inteligentes, los ángeles logran ver todo lo que está pasando en esta tierra como una pantalla gigantesca de lo que ha hecho el pecado en el ser humano, e inclusive en el planeta, en los animales, en las plantas y en cosas que ni siquiera vemos nosotros. Los seres celestiales comprenden lo que es el pecado cuando el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario. Hasta ahí logran comprender lo que es el pecado y que Satanás no tenía razón. Por eso Dios deja que Satanás viva. Ahora bien, cuando estas huestes increíbles sobre la tierra, multitudes, van a tomar la ciudad, entonces Dios hace que descienda fuego del cielo, ese fuego eterno, hace que descienda del cielo y consuma a todos los seres. Cada quien va a ver su vida pasar. Y dice que toda rodilla se va a doblar ante Dios y va a reconocer a Dios como justo y piadoso. Inclusive el mismo Satanás va a tener que arrodillarse y él va a ser eliminado y exterminado. Entonces Dios va a crear todo nuevo. Sigamos leyendo. Vea lo que dice el 4. Vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos le fue dado juicio. Y vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Sigue diciendo. Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí nos está hablando precisamente del milenio en los cielos, donde estas personas, los santos, se sentaron y juzgaron a los impíos por 1000 años. Dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si usted ve, dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es lo que he venido hablando aquí sobre el milenio, que después del milenio ellos van a resucitar. Luego la Biblia pone en el versículo un punto y aparte. Dice, esta es la primera resurrección, y sigue el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección? Porque la primera resurrección van a ser de los justos que han muerto cuando Cristo viene. Esa es la primera resurrección global de los justos muertos. La segunda resurrección va a ser de los impíos para juicio. Por eso dice aquí, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿De acuerdo? Entonces sigue diciendo el 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser resucitados en la segunda, porque ellos son los salvos y los santos, y dice que por 1000 años van a reinar con Dios en el cielo, siendo sacerdotes, siendo jueces para los impíos.
Después de esos 1000 años regresarán a la tierra para heredar la tierra, y entonces ahí es donde Cristo hace la segunda resurrección global o general de los impíos para tener o para destruirlos para siempre, que es lo que viene hablando precisamente, o lo que vamos a seguir hablando. Vamos a ir a un pequeño corte donde nos van a deleitar con una bella música. Quédate con nosotros y síguenos, ya volvemos. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Gracias por continuar con nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Vamos a seguir estudiando lo que es el capítulo 7 de Daniel. Versículos, vamos a continuar con el versículo 13 y 14. Pero antes de ir ahí, vamos a terminar lo que veníamos leyendo acerca de Apocalipsis 20. Dice el versículo 5 donde quedamos anteriormente: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Perdón, hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Ahora hay una palabrita ahí que nos va a introducir a la primera resurrección. Viene hablando de los muertos, de los otros muertos que no resucitaron, que la segunda resurrección, en los versículos 4. El 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, los salvos no van a recibir una segunda muerte. ¿Por qué? Porque ellos van a morir una vez y van a resucitar y van a vivir para siempre. Los impíos, cuando Cristo viene, con el resplandor de su venida murieron. Los que estaban muertos seguirán muertos, que son impíos.
Los santos, los salvos que estaban muertos van a resucitar en la venida de Cristo. Ok, entonces cuando Cristo vuelva en su segunda vez, que lo estamos esperando ahorita, los vivos impíos que no van a ser salvos van a morir. Esa es la primera muerte para ellos. Cuando Cristo vuelva, los va a resucitar. Esa es la segunda resurrección para ellos. Por eso en el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte solo en la primera resurrección, en la segunda venida de Cristo, que va a ser la primera resurrección. ¿De acuerdo? La segunda resurrección va a ser 1000 años después, pero esa va a ser para los impíos que murieron con el resplandor de la venida de Cristo. ¿De acuerdo? Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Porque son salvos. Simple y sencillo, ¿no? Sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Dónde? En el cielo, en el milenio, por 1000 años, donde Satanás va a estar atado aquí en la tierra por 1000 años. Eso es lo que venimos explicando. El 7 dice: y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué será suelto de su prisión? Bueno, precisamente porque Dios va a resucitar a todos los impíos y entonces él va a tener a quien engañar. ¿De acuerdo? La tierra se ha convertido su prisión para él. Entonces, inclusive en los versículos anteriores venía hablando acerca de que él fue lanzado al abismo. Si tú lees los primeros versículos de Génesis, te vas a dar cuenta que antes de que Dios comenzara a crear la tierra, él le llama a la tierra que es abismo, desordenada y vacía. No hay árboles, no hay luz, no hay sol. Y si usted lee la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo? Dice que todas estas cosas van a ser destruidas y con Cristo es la culminación, va a ser destruido todo esto. La tierra va a quedar como un abismo. Dice que él será suelto en su prisión, el versículo 8. Sigue hablando el 8, y saldrá para engañar a las naciones, lo que hemos venido comentando, que están sobre los 4 ángulos de la tierra. O sea, toda la tierra va a estar poblada de personas, todas esas personas que murieron en todas las edades, que no van a ser salvos. Precisamente dice: a Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estamos hablando del milenio. Después del milenio, Satanás va a engañarlos para la gran batalla, para que tomen la ciudad celestial que ha bajado del cielo. Sigue diciendo el 9, que es verificar lo que hemos venido hablando. Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios dice: la ciudad amada y de Dios descendió del fuego del cielo y los devoró, los consumió, los mató. Cuando algo se consume, cuando algo es devorado por el fuego, ¿qué queda? Ceniza. Eso es lo que queda, ceniza. Y eso precisamente nos habla el libro de Isaías en el último capítulo. Dice que Satanás va a ser ceniza bajo los pies de los santos. Es esto lo que está hablando precisamente. Sigue diciendo la palabra de Dios, el 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta serán atormentados de día y noche. En mi versión dice: por siempre jamás. En mi versión dice: por siempre jamás. En algunas otras versiones dice: por los siglos de los siglos, eternamente, y así sucesivamente. Ok, esta palabra en algunas traducciones nos da a entender que el pecado va a ser perpetuado y que Satanás y la bestia van a ser atormentados por siempre. Esto no es lo que quiere decir la traducción. Ellos van a sufrir, sí, por muchos días, porque cada quien va a tener que pagar por su pecado. Si alguien simplemente no aceptó a Cristo, esa persona va a sufrir por no haber aceptado a Cristo. Digamos que alguien nació y dice: yo no acepto a Cristo, pero fue bueno, no robó, no alteró, no, nada de eso. Ejemplo. Pero con el hecho de no aceptar a Cristo no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la única manera de salvarnos es aceptar la expiación de Cristo. Es aceptar a Cristo. Entonces esa persona va a pagar por eso. Pero si en comparación esa persona con Hitler, ¿quién debería pagar más si Dios es justo? Pues Hitler. En comparación
a esa persona, a Hitler y a Satanás, ¿quién debería pagar más? Pues Satanás. Dios es justo y cada quien recibirá su pago. Entonces, precisamente eso es lo que quiere decir por siempre jamás. El pecado es el combustible. Y aquel que tenga más pecado va a durar más quemándose. Pero cuando termina de quemarse, ¿qué pasa? Quedan cenizas y tú puedes quemar las cenizas. Ya no se puede quemar las cenizas. Usted trata de encender las cenizas y no se queman. No hay manera de encender cenizas. A menos de que le eches alguna otra cosa de combustible. Ahí sí, ellas comienzan a quemarse de nuevo, pero no es que la ceniza se quema, sino es el combustible que le pusiste. Digamos, le echas gasolina a las cenizas, ellas van a encenderse. Pero cuando esa gasolina se acabe, ya las cenizas no pueden seguir quemándose. Eso es lo que está pasando o lo que va a pasar. Y así sucesivamente sigue hablando el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leerlo rápidamente para no quedarnos ahí con la parte de Apocalipsis. Dice, y los muertos grandes y pequeños delante de pie de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Aquí están los libros que estábamos hablando anteriormente. Perdón, vamos a leer el 11. Dice, y vi un gran trono blanco, el cual estaba sentado sobre él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado más para ellos. Lo que hablamos en Daniel precisamente del trono. Y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual estaba el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en el libro según sus obras. ¿Cómo es que si es por gracia vamos a ser juzgados por eso? ¿O estas personas van a ser juzgadas por esto? Bueno, sí, la salvación es por gracia, es gratuita, se nos la ha dado, no la merecemos. Pero lo que nosotros hagamos, eso nos dice si hemos aceptado o no la salvación. Simple, no hay nada más que hacer. Acepté o no acepté la salvación, la gracia cambia mi vida y yo doy frutos de arrepentimiento, y esos frutos de arrepentimiento son frutos buenos, no son frutos podridos. Y no es que yo sea bueno o tú seas bueno, es que Dios cambia tu vida, y Él dijo, un nuevo pacto haré con mi pueblo, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y cuando la ley está en nuestra mente y está en nuestro corazón, no hay campo para el pecado. El pecado no existe, se termina. No puedo ser pecador, no puedo pecar. Entonces muchos dicen, es que todo el mundo peca. Sí, todo el mundo peca, pero cuando la ley de Dios no está en tu mente ni en tu corazón. Simple. La ley de Dios estaba en la mente y en el corazón de Cristo y pecó. Él vino a enseñarnos cómo vivir. Él era 100% hombre en esta tierra y nos enseñó cómo vivir, dependiendo totalmente del Padre Celestial. Ok, sigamos el 13. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno devolvieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, juzgados según sus obras. Simple. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Listo. Ahí fueron quemados, lanzados en el fuego, y cuando alguien se muere, se muere. Satanás quiso decirles a Eva la gran mentira que Satanás le dio a Eva. Dice, seréis como dioses, no moriréis, comed del árbol. Y Dios había dicho, el que come del fruto muere. La paga del pecado es la muerte. Y todavía sigue Satanás con esa mentira, que cuando uno muere se va para algún lado, por ahí está, tiene conciencia. No, muerte es muerte, y esa es la paga de los impíos. Muerte, muerte eterna. Nadie más podrá levantarlos, nunca más podrán levantarse, nunca más tendrán conciencia. Mueren. Siempre, ¿no? El 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Entonces, hemos venido viendo acerca del juicio, hemos venido viendo acerca de Daniel, que nos relata del lago de fuego. Hemos venido viendo del cuerno pequeño. Vamos a leer precisamente el capítulo 7, versículo 13 de Daniel. Dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí que uno en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Muchos creen que este versículo se trata de la segunda venida de Cristo. No. En la segunda venida de Cristo, el Padre Celestial no viene a esta tierra. El Padre Celestial está en el cielo. Esto, precisamente este versículo, es cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Se acuerda que el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo? Este versículo habla de eso precisamente. Vea lo que dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí que en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. El Hijo del Hombre, ese que va a venir a las nubes del cielo, dice que él va al anciano de días. Y vamos a ver para qué es que va al anciano de días, qué es lo que va a hacer ahí, y es parte de lo que hemos venido hablando del anciano de días. El 14 dice: y le fue dado dominio. ¿A quién le fue dado dominio? A Cristo, que va al anciano de días. El anciano de días es el Padre. Cristo va al Padre. El Padre está en el lugar santísimo. Es interesante porque muchos dicen: bueno, Cristo cuando resucita asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios el Padre. Es cierto, eso dice la palabra de Dios. Entonces dicen: ve, Cristo pasa directamente al lugar santísimo. Interesante. Si vemos en los versículos anteriores del libro de Daniel, dice que el trono donde estaba el Padre Santísimo tenía ruedas. En el lugar santo estaba, ¿qué estaba a la derecha del sacerdote cuando entraba? Estaba la mesa de los panes de la proposición. Cuando Cristo entra al lugar santo, precisamente el Padre está en ese lugar donde está la mesa. Y ahí se sienta Cristo a la derecha del Padre. Y entonces por eso la palabra de Dios tiene concordancia. Luego el Padre pasa al lugar santísimo y Cristo lo sigue al lugar santísimo. Y entonces es por eso dice que Cristo es llevado a donde está el Padre, al lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Para qué es llevado Cristo a donde está el Padre? Precisamente lo que dice el versículo 14. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino ningún reino, si su reino, un reino que no será destruido. ¿Se acuerda que veníamos hablando que la manera de cómo las diferentes bestias y los cuernos tomaban los reinos de ellos era por medio de un ejército, por medio de la fuerza, y que venimos hablando de que el reino de Cristo no iba a ser tomado por eso? Es más, cuando Cristo estaba en esta tierra y lo iban a tomar, que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote, Cristo le dijo: guarda la espada. ¿Por qué? Porque su reino no iba a ser tomado con espada. Su reino iba a ser establecido por medio de un juicio, y es el juicio que se está dando precisamente hoy en el lugar santísimo. Dios está haciendo o está juzgando a los seres humanos, desde Abel, que fue el primero que murió, hasta el último que está vivo. Cada quien, como hemos venido leyendo en Apocalipsis 20, va a ser juzgado según lo que está escrito en los libros. Y cada quien va a ser juzgado por sus obras que están escritas ahí. Esas obras van a decir qué tipo de árbol era. Si era un árbol bueno o un árbol malo, que daba frutos buenos o que daba frutos malos. Esas obras van a decir si aceptaste a Cristo o no, si aceptaste su palabra o no, si le creíste a Él, si tenías fe o no. ¿Por qué? Porque el fruto de la fe son esas obras. No es que yo sea bueno, es porque yo creo en Cristo y Él hace en mí, Él pone ese nuevo pacto, pone su ley en
mi corazón y en mi mente, las escribe ahí. Ese es el pacto nuevo que quiere hacer Cristo contigo y conmigo. Y si no están escritas en tu mente y en tu corazón, preocúpate porque vas a ser juzgado por las obras que estás haciendo. Preocúpate porque está en juego la vida eterna tuya y de muchos otros a los cuales tú tienes acceso también. ¿Por qué? Porque van a ver en ti un cristiano falso, un cristiano no puro, un cristiano no santo. Van a ver en ti otro cristiano y eso no tiene que pasar. Y como dijo el apóstol, no que lo he logrado, sino que estoy en la carrera. Mi fin y mi meta es esa, que la ley de Cristo esté en nuestro corazón y en nuestra mente. No que lo haya logrado, pero ese es mi fin y esa es mi meta. Y por nada de este mundo voy a poner a un lado esa meta. Y espero que tú también puedas hacerlo. Ahora bien, vayamos para ir comprendiendo un poquito más, vayamos al capítulo 19 de Lucas para entender un poquito esto. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sigue el 11: y oyendo estas cosas él prosiguió y dijo la parábola cuando estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. O sea, los discípulos pensaban que Cristo pronto iba a ser el príncipe de Israel y iba a reinar sobre Israel. Pero vea lo que le dice Cristo en el 12. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y luego volver. ¿Qué quiere decir? Que Cristo debía partir para fundar su reino, para tomar su reino y luego venía en su reino. Por eso el versículo 14 de Daniel 7 dice: y le fue dado dominio. ¿Cuándo? ¿En dónde? En el cielo. Dice: y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. ¿Quiénes eran todos esos pueblos? Los santos que iban a tomar, iban a ser parte del reino. ¿Y cómo los establece Cristo? ¿Cómo establece quién es el que es parte de su reino? No es con ejército, no es con guerra, no es con espada, es por medio de un juicio que él dice quién es parte del reino de Dios. ¿Estamos comprendiendo lo que Dios quiere decirnos? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando en este momento? ¿Qué está pasando en el reino celestial? Hay un juicio. Tu vida y mi vida eterna están en peligro. Tu vida y mi vida eterna están siendo juzgadas, y si tú eres encontrado falso, como lo vimos en el capítulo 5 de Daniel, donde se le dice al rey de Babilonia: pesado ha sido y ha sido encontrado falto, y hoy tu reino será entregado a otros. Y dice el apóstol: mire que tu corona no sea arrebatada por otro. ¿Estamos entendiendo lo que está en juego? Está en juego la vida eterna. Bueno, si no crees en eso, pues lástima, no sé qué decirte, pero está en juego la vida eterna. Por eso, al inicio de otros temas empecé: vivir en esta vida 110, 100 años, sin enfermedades, con lucidez, sin tener que nadie nos lleve a bañarnos, que nos limpie. Vivir una vida de esa manera, sin ninguna necesidad, sin ninguna enfermedad, y morir naturalmente, es bonito y es hermoso, pero lo que tiene Dios para nosotros es más hermoso y es más bello. Te insto a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando porque ya el tiempo se nos ha ido, pero estamos viendo las profecías de Daniel de una manera lo más simple posible que puedo. No irme a tantos versículos, eso es bueno porque es un escudriñamiento más profundo, pero cuando tú comienzas a estudiarla vas a poder hacer eso. Ahora quiero motivarte a que lo hagas de la manera sencilla y simple. Hemos venido leyendo versículo tras versículo, hemos ocupado algunos otros versículos, hemos ido a la historia, hemos ido viendo todo eso de la manera más simple,
para que comiences a agarrarle ese gusto a la palabra de Dios. No es fácil, pero nadie dijo que era fácil, ni siquiera Cristo. Dice que el que quiere ser parte del reino de Dios debe tomar su cruz y seguirle. ¿Qué prefieres? ¿Estudiar la Biblia o ver un partido? Ahora que está el mundial. Es más fácil sentarse al frente a un televisor y ver un partido. O poner una predicación de que hablen de la Biblia o comenzar a estudiar la Biblia. Es más fácil eso. Nadie dijo que era fácil la salvación. Por eso la palabra de Dios dice que es un camino estrecho y angosto, y muy pocos son los que entran por él. Porque el mundo nos presenta todo fácil, y eso fue lo que hizo Satanás a Cristo, presentarle todo fácil. Llegó con la primera tentación y dice: convierte esa piedra en pan. Fácil para Cristo convertirla en pan. Luego llega al templo y le dice: tírate, que Dios te va a recoger. Fácil. Luego llega y le presenta al mundo, el universo, y le dice: adórame y te doy todo esto es tuyo. Se lo puso fácil. Pero no es así. Seguir a Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque debemos negarnos a nosotros mismos. Lo más difícil no es conquistar las batallas, es que tú digas: eso me gusta, pero escrito está, no debo hacerlo. ¿Entiendes? ¿Comprendes? ¿Me he dado a entender? Cristo nos ha enseñado. No soy yo el que sé esto, no, esto es la palabra de Dios. Yo simplemente leo lo que está escrito. Tú lo puedes hacer también si te dedicas a estudiar la palabra de Dios. Ahora, quiero darte las bendiciones de Dios. Quiero decirte que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, te cuide y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti y de mí misericordia. Que Él pueda seguir ayudándonos a estudiar y a enamorarnos de la palabra de Dios. Que Él pueda ayudarnos a confiar y tener fe en Él. Porque el mismo Cristo le dijo a los discípulos: si ustedes tuviesen fe como el grano de una mostaza, le dijeran a esa montaña: muévete, y ella se moverá. Necesitamos fe, pero la manera de conseguir fe es estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. Ya Dios dio la manera de cómo íbamos a ser salvos en el santuario. Ya dio la palabra de Dios. Si tú estudias cada uno de los utensilios en el santuario, especialmente en el lugar santo, ahí vas a encontrar que la palabra de Dios es primordial, el servicio cristiano y la oración. Sin eso no puedes pasar al lugar santísimo. No dejemos la salvación nuestra en manos de otros. Es demasiado preciosa y demasiado importante. Búscala, escudriñala y la tendrás. Dice que el que toca se le abrirá, el que pregunta se le contestará. Si tú buscas el reino de los cielos, Dios te va a ayudar a encontrarlo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.